el área retroauricular. Y si encontramos un área hiperémica sobre la mastoides o ganglios o gran dolor, ojo, un área hiperémica retroauricular con dolor, ¿sí? Suele indicar mastoiditis en el contexto de una otitis media aguda. Otro dato clínico de mastoiditis es que la fiebre no mejora. La fiebre se hace más elevada a pesar del tratamiento con antibióticos o con analgésicos. Entonces, estos niños que hagan falla terapéutica o que tengan fiebres muy altas deben revisar retroauricular. Y finalmente, cuando la mastoiditis está plenamente establecida, hay un desplazamiento en sentido anterior del pabellón auricular. ¿Por qué? Porque la mastoides se edematiza y entonces desplaza hacia adelante al pabellón auricular. Deben estar pendientes de estos síntomas. Y ojo, la mastoiditis no se maneja en atención primaria, porque tenemos que evaluar su extensión, ¿no? Tenemos que evaluar qué tanto daño ya provocó en las celdillas mastoideas, porque luego hacen extensión a fosa craneal posterior o fosa craneal media y hacen abscesos subdurales. Entonces, tengan en cuenta esto. Mastoiditis no es mía, se va al hospital como urgencia. Y me gusta mucho lo que comenta Esteban. Efectivamente, las complicaciones intracraneales o extracraneales se pueden manifestar por alteración del estado de conciencia. Los niños pueden hacer abscesos episubdurales, pueden hacer abscesos intracerebrales o cerebrales. Entonces, tengan atención. Si un niño llega a la consulta totalmente obnubilado, la mamá dice que está alterando el estado de conciencia, se levanta, habla, interactúa y luego se vuelve a dormir. Ojo, ese niño puede tener una complicación intracraneal, necesita ser enviado al hospital. Sobre todo, y aquí sí yo les comparto, sobre todo si es una otitis media que lleva varios días, generalmente unas semanas sin tratamiento. Sí, son niños que han tenido otitis media, que no reciben tratamiento y que empiezan a empeorar clínicamente. Entonces, ya tenemos nuestros datos de alarma, ¿sí? Muy importantes, muy importantes con esto, ¿sí? No, a ver, falta alguno, datos de alarma, deterioro de estado de conciencia, ¿cómo se llama? La mastoiditis. Y obviamente el niño que tenga fracaso terapéutico hay que considerarlo, jóvenes, porque luego hacen sepsis y les da cosas feas. Entonces, porfa, tengan en cuenta esto para sus niñas y niños, complicaciones más comunes en otitis media aguda y obviamente también la otitis media con derrame que no mejore en 6 meses. Ahora bien, dicho esto, jóvenes, debería ser más fácil para ustedes hacer diagnóstico. Es decir, si a la consulta es traído un niño cuya madre comenta que nota que tiene dificultad para escuchar, generalmente los papás se dan cuenta cuando el niño escucha programas de televisión a muy alto volumen o tiene dificultades para iniciar la lectoescritura. Son niños que pueden llegar al consultorio. Y la mamá comenta que esporádicamente el niño le dice que le molesta un poco el oído y que cuando ustedes revisan a este niño tiene un nivel hidroaéreo, nada más. ¿Qué hacen con este niño? ¿Qué harían con este niño? ¿Qué hacen con él? Son los únicos datos que reciben ustedes. ¿Qué hacen con él? ¿Qué le preguntarían a esta mamá? Están a 1 año, 2 meses de dar consulta. ¿Qué le dirían a esta mamá? Porque va a llegar a su consultorio en su comunidad. Y la obligación de ustedes es saber qué hacer. Si no lo pueden resolver, deben saber qué hacer.
¿Qué le dicen a esta mamá? ¿O qué le preguntan? Porque hay cosas que yo tengo que saber para tomar una decisión. Voy. ¿Qué le preguntas, Esteban? Pues ya tenemos el dato del nivel hidroaéreo, que es el punto número 2. Me iría al punto número 3. Bueno, si en la exploración otológica no hay hiperemia timpánica, algún otro signo de inflamación, preguntar por el dolor o irritabilidad o patrones del sueño, todo lo que ya platicamos. Y fiebre, tomar la temperatura. Ok, Esteban, te dice que todo es negativo. Le tomas la temperatura y todo negativo. Haces otoscopía 3 veces y no encuentras ningún otro síntoma. ¿Qué haces? Ya te dio todo negativo. ¿Qué pasó, Mm, Esteban? pues ya me atoré. O sea, si no tengo el signo, el punto 3, pues Ya, ya no señora, sé. su hijo va a morir en 3 semanas. Disfrútelo todo lo que pueda. Ok. ¿Qué haces? Es que, ¿qué haces? No te quedas así, como que, ay, quedé payaso, pero ¿qué hago? Es muy fácil, jóvenes. Hay que preguntar por los antecedentes de otitis medias previas, o sea, las características. Oiga, señora, y de casualidad no había tenido un cuadro donde se queje de mucho dolor, le salga materia del oído, o le dé calenturas muy altas cuando tiene catarro. Sí, doctor, fíjese que ya he tenido dos. Sí, doctora, fíjese que ya he tenido tres antes de que cumpliera 2 años. ¿Frente a qué están ustedes? ¿Frente a qué están ustedes? No es una otitis media aguda, estamos de acuerdo. Eso no es una otitis media aguda. Cumple los criterios diagnósticos. Es, es ¿Qué? otitis media con derrame, ¿no? Es una otitis media con derrame. ¿Y qué le vas a decir a la mamá? Porque ella te dice, es que me dijeron que hay que darle antibióticos. ¿Le vas a dar antibióticos, Alfonso? Eh, bueno, al principio de la clase mencionaba que cuando es otitis media con derrame no es antibiótico, pero la verdad no sé qué es lo que se tiene que hacer. Se tiene que vigilar. Lo vamos a vigilar un tiempo de 3 a 6 meses. Va a tener una cita mensual este niño para evaluar si hay resolución del nivel hidroaéreo. ¿Ok? Si no tiene resolución del nivel hidroaéreo, persiste la hipoacusia. Ah, ok. Tendré yo que mandarlo a ORL para que ORL decida. Pero a estos niños se les vigila, jóvenes. Se les vigila el nivel hidroaéreo. No se les da absolutamente nada, salvo analgésicos esporádicos por si el dolor es muy intenso. Pero hasta ahí. Si pasan 3 meses y ustedes ven que hay empeoramiento del nivel hidroaéreo, la hipoacusia está más acentuada, tuvo dolor insignificativo, ah, ok, pero no tiene cambios, más cambios. O incluso el derrame puede provocar que el tímpano se retraiga. Si ustedes ven a un tímpano retraído, ojo, noten la diferencia de lo que estoy diciendo entre abombado y retraído. Está retraído con nivel hidroaéreo, con un niño hipoacúsico sin datos inflamatorios agudos, oigan, lo mando a ORL. Si el ORL me contesta y me dice, señor médico, médica, es usted un payaso porque lo mandó sin tener absolutamente, no importa, jóvenes, vale mucho, y esto yo siempre se lo decía a la otra Mirna, hay que pecar de dramáticos. Tenemos que pecar de dramáticos. O sea, este niño tiene un nivel hidroaéreo de 3 meses que no mejora, hay una membrana timpánica retraída, tiene problemas con la audición, está teniendo dificultades para el aprovechamiento escolar. Lo tengo que mandar. No le doy antibiótico, le doy analgésico y que lo vea ORL. Quiero que aprendan a hacer esa diferenciación, jóvenes, porque es muy importante para no usar de manera indiscriminada antibióticos. Ahora, si por algún motivo llegara un niño con una perforación timpánica, con otorrea persistente, más de 8 semanas, ojo, ese niño también lo tiene que ver ORL. ¿Ok? Ok. Un minuto, van a licuar por la doctora Mirna. Permítanme. 3 minutos, vayan por agua.
Ya, jóvenes, gracias por su tiempo. Muy bien. Entonces, ¿sí van a identificar a estos niños? ¿Alguien tiene alguna duda con cómo actuar con estos pacientes? Sí. Entonces, ¿cuál es la clave para que yo haga diagnóstico? Y perdón que insista mucho en esto, es que de verdad da mucho trabajo hacer diagnóstico de otitis media aguda. 1. Síntomas de presentación aguda. Síntomas y signos de presentación aguda. Un cuadro clínico agudo. Casi siempre en el contexto de un catarro común. Síntomas o signos, más bien signos de exudado en el oído medio o de secreción en oído medio. Ya dijimos, como no podemos hacer timpanometría y es muy poco probable que hagamos otoscopía neumática, nos vamos a tener que fijar en abombamiento, nivel hidroaéreo u otorrea. Y la más importante, el aspecto más importante, síntomas o signos de inflamación. Y síntomas o signos de inflamación pueden ser clínicos, fiebre, bueno, todos son clínicos, ¿no? Pero pueden ser sistémicos, fiebre y dolor, o otoscópicos, en este caso, hiperemia asociada a abombamiento. ¿Ok? En cuanto al dolor, se considera dolor severo si produce llanto de difícil control, vómito, rechazo de la comida o alteración del patrón de sueño. Y la fiebre se considera grave cuando tiene más de 39 grados centígrados. Atención con niños que tienen hiperemia retroauricular y alteración del estado de conciencia, sobre todo si tienen una otitis media prolongada o una otitis que ha tenido fracaso terapéutico. Listo. Es lo mínimo que tienen que saber sobre otitis media aguda diagnóstico. ¿Qué factores de riesgo hay para estos niños? Ahí lo dice claramente. Infección de vía aérea superior, acudir a guardería o preescolar, no lactancia materna, exposición al humo de cigarro, uso de chupón. Obviamente aquí faltan algunas, por ejemplo, defectos del paladar, ¿no? Queilopalatosquisis, paladar hendido, labio y paladar hendido, pues obviamente comunica a la cavidad oral con la cavidad faríngea y de ahí al oído medio, entonces es un factor de riesgo. Pero es muy importante esta intercurrencia entre infección de vía aérea superior y otitis media. Acudir a guardería, particularmente jóvenes, porque en las guarderías hay transmisión asintomática de agentes microbiológicos que pueden ser resistentes. Y obviamente las infecciones de vía aérea superior son mucho más frecuentes en niños que acuden a las guarderías. La no lactancia, pues no hay anticuerpos protectores, ¿no? Se ha visto un efecto benéfico en casi todos los padecimientos de los neonatos y lactantes con el uso de lactancia materna. Exposición al humo de cigarro, creemos nosotros que el cigarro produce alteración del movimiento ciliar, entonces no se barre con los agentes microbiológicos, y uso de chupón. En cuanto a la etiología, jóvenes, ustedes ya saben, la mayoría de las causas de otitis media aguda inicialmente son virales. Los virus que provocan el catarro común también infectan el oído medio, pero cuando las condiciones son propicias, cuando hay esta disfunción faringotimpánica, entonces crecen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza no tipificante y Moraxella catarrhalis, que si se dan cuenta son los mismos agentes etiológicos que en la sinusitis bacteriana aguda. ¿Ok? Creo que de aquí lo único que habría que hablar sobre la definición, el diagnóstico, la otoscopía. Nosotros vamos a usar otoscopía convencional, las formas de presentación y el tratamiento. Ahorita vamos a revisar eso. Entonces, me voy a ir acá. Van a verlo del lado. Disculpen, no encontré la manera de ponerlo del otro lado, pero quiero que vean esto. Vamos a dividir a los pacientes con OMA en dos grupos. Perdón que esté de lado, pongan su cabeza de lado. Entonces, miren,
vamos a dividir a los pacientes que tienen síntomas graves y los que no tienen síntomas graves. Y los que no tienen síntomas graves, a su vez, los vamos a dividir en pacientes de menos de 6 meses, de 6 a 23 meses y de más o de igual o más de 24 meses. Vuelvo a decirlo. 1. Pacientes con síntomas graves y síntomas no graves. Y luego por grupo etario. Menos de 6 meses, de 6 a 23 meses y de 2 años en adelante. 24 meses en adelante. También deberíamos dividirlo en niños que tienen OMA unilateral u OMA bilateral y en aquellos que tienen o no tienen otorrea. Cuando me dicen que en atención primaria solo se trata de tratar catarritos y diarreas, de verdad me da mucha tristeza por la gente que piensa así. Me da muchísima tristeza, ¿sí? Que por eso van a hacer especialidad, que porque en atención primaria solamente tratan catarros y diarreas. Ok, bueno, esto es una infección de vía aérea superior. Y les aseguro que esto nunca lo habían visto así. ¿Ya lo habían visto así? De esta forma. Clasificar, dividir, identificar. ¿Ya lo habían visto así? Si ya lo vieron y no se acuerdan, entonces el problema son ustedes, pero no creo, yo confío mucho en ustedes. Entonces, jóvenes, no menosprecien lo que se hace en atención primaria. El problema es pensar que solo van a resolver problemas si son especialistas, subespecialistas y tienen cursos de alta especialidad. No estoy en contra de ello. Aquí está la doctora Mirna, mi compañera de vida, mi esposa. Ella es médica pediatra. ¿Sí? Ella es siempre mi referencia en el tratamiento de niñas y niños. ¿Sí? Pero yo como médico de atención primaria, soy médico general, yo perfectamente puedo tratar esto y la doctora lo sabe. ¿Sí? Entonces, así como la semana pasada vi a un paciente con una hemorroide externa trombosada que requería tratamiento quirúrgico urgente porque tenía dolor intenso, sangrado, que no mejoraba, ok, eso es proctología, jóvenes. Así como vi a mi paciente hace una semana con dolor lumbar crónico, rigidez de columna, 22 años, le hice una placa de sacroiliaca, si tenía desgaste de la articulación sacroiliaca, oye, eso es una espondilitis anquilosante, hasta no demostrar lo otro. Como la semana pasada que vi a mi paciente de 17 años que tenía una lesión en el cuero cabelludo, que todos decían que era un absceso o que era una alopecia areata, pero que en realidad tenía contacto con un perro que tenía pérdida de cabello en parches, oye, tenía una tiña inflamatoria de la cabeza, tenía un querión de Celso. Así como vi a mi paciente de 54 años que tiene sangrado uterino anormal, que nunca tuvo hijos y que, óyeme, eso es un cáncer endometrial hasta no demostrar lo contrario. Le hicimos un ultrasonido, el endometrio tenía 12 milímetros de grosor, hay que hacerle una biopsia endometrial, hay que hacer una tomografía pélvica con contraste. Ok. Sí, jóvenes, atención primaria es un abanico de posibilidades siempre y cuando ustedes le den el enfoque correcto. Yo sería muy feliz si muchas y muchos de ustedes deciden ser médicas y médicos de primer nivel de atención o especialistas en medicina familiar. Porque hay que cambiar esta visión de que todo lo